A pocas horas del fin del tornado, como Carlos Pañi calificaste lo que pasó en la economía y la política en los últimos días, se empiezan como a juntar un poco los pedazos, ¿no?, de lo que dejó este vendaval cambiario y político también y social, por supuesto. Me llamó la atención cuando contaste que los más cercanos a Macri presentaron su renuncia. Bueno, cuando pasan cosas así, normalmente los colaboradores inmediatos... ¿Le llevan la renuncia? Le dicen, presidente, si usted quiere... Porque además presentar la renuncia te habilita para sugerir que otros se tienen que ir. Claro. Si pones tu renuncia a disposición. Y Macri no aceptó la renuncia de nadie. No, ahora vamos a hablar de cómo ve Macri equipo. esto. Yo creo que hay una... puede ser bastante sorprendente cómo mira él toda esta crisis. Y bastante disonante con lo que está trascendiendo del propio gobierno como visión de la crisis, y creo que conviven dentro del oficialismo posturas muy distintas. Pero antes de la visión de Macri, ¿cómo impactó adentro de esta mesa chica de la que se habló siempre, con las incorporaciones que aparentemente se vienen, del radicalismo, de la coalición cívica? Yo creo que aquí lo que hay, Juan, es lo siguiente. Vimos, como vos dijiste, un vendaval cambiario, y el mercado que le impuso al gobierno, en alguna medida con gran deficiencia técnica y administrativa por parte del gobierno, por cómo manejar la crisis, una crisis en gran medida autoinfligida, le impuso un ajuste. Viste que hablamos de cuál va a ser el ajuste del fondo. Sí. El ajuste es la tasa de interés en 40% y una devaluación que llevó el dólar a 25. Bien. Ya está hecho el ajuste. Después veremos cómo se adaptan los actores, el Estado, para conseguir financiamiento, que es otro. Pero el ajuste sobre la economía lo tenés hecho. Quiere decir que hay dentro del gobierno, dentro del oficialismo, gente que capta una imagen de las cosas, que es que la economía argentina va a estar complicada de acá a fin de año y por bastante tiempo más. ¿Qué quiere decir complicada? Un poco lo que dijo Duhovne. Caída en el nivel de actividad. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta una recesión? No sabemos. Y alta inflación. Una inflación que no va a ceder. Bueno, es un panorama complicado. Algunos te dicen, lo que más me interesa de este panorama ya no es lo que pase en los bancos, no es lo que pasa en el mercado, es lo que pasa en la calle. Claro. Si empieza a haber ruido social, conflicto espontáneo o provocado por todos aquellos que quieren demostrar que este es un gobierno ajustador serial. En este contexto hay gente que cree, dentro del oficialismo, que el gobierno debe cambiar de método. Que hay que no solamente atraer a otros actores que habían sido relegados, los radicales, gente de lo que se denomina el ala política, que está en contacto con la operación política, en el centro de todos ellos, Emilio Monzó, y establecer un puente con la oposición peronista no kirchnerista. Sí. Y dialogar con esa gente y no agredirla. Y llegar a un acuerdo que no va a ser el gran acuerdo de todos, una mesa, pero sí diálogo con las provincias, diálogo con los sindicatos, ampliar la base de sustentación política del gobierno, porque el gobierno va a estar desafiado por la economía y por los costos sociales de esa economía más exigente, más desafiante. Esto se habló largamente en el día de ayer, durante ese almuerzo del que participaron Peña, Monzó, Frigerio, Gerardo Morales y Ernesto Sanz. Acá tenemos la foto, esta es la reunión. Peña debió escuchar y escuchó durante 2 horas y media una cantidad de consejos y, si querés, no te diría reclamos, pero sí autocríticas del resto de los comensales respecto de cómo el gobierno se había encapsulado en sí mismo, se había vuelto un gobierno muy endogámico. La idea de que los ministros deben tener más poder, las decisiones deben ser descentralizadas, no tiene que estar todo concentrado en la cúpula del gobierno, que es Peña y sobre todo Quintana Lopetegui. Digamos, hubo como un planteo muy descarnado de limitaciones del gobierno para la operación política y administrativa hasta ahora. ¿Dónde nació esto? Y esto hay que mirarlo también. Nació de una reunión
de María Eugenia Vidal el jueves pasado con Monzó, que no se llevaban bien. Más te diría, cuando Monzó dice no voy a ser más diputado, lo que está diciendo no tengo espacio en la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito, para ser diputado. Claro. Me voy antes de que me digan que no voy a estar en la lista. Bueno, aparentemente ese vínculo se recompuso. ¿Por qué? Porque da la impresión de que María Eugenia Vidal encabeza las críticas al método que llevó adelante Macri hasta ahora para gestionar la política. Tan encapsulado. O sea que María Eugenia Vidal... Es la primera que está diciendo, y posiblemente Rodríguez Larreta también. Lo que pasa es que Rodríguez Larreta no está tan expuesto a la crisis. María Eugenia Vidal está sentada sobre el conurbano. Entonces, si viene una recesión con consecuencias sociales, es la primera que va a pagar el costo de esa recesión. Es la que más ligada está a la política económica. O sea, María Eugenia Vidal ya se anima a cuestionar a su mentor político. No cuestionar al mentor político, pero decir, no creo que cuestione a Macri. ¿No? Ajá. Habría alguna gente que puede tener interés en que lo cuestione. De hecho, a mí me llama mucho la atención que ya hay muchas encuestas que miden a María Eugenia Vidal como candidata a presidente sin Macri en el 2019. No creo que le guste a Macri. No digo cuestionarlo a Macri, pero sí decir, señores, acá estamos ante una crisis importante, tenemos que cambiar de método, tenemos que cambiar de lógica. Esto lo hemos visto reflejado en los diarios, en el registro de todo lo que ha pasado en los últimos días, con la incorporación de nuevos actores a esto que se llama la mesa de conducción o de dirección del oficialismo. Yo creo que la visión de Macri es bastante distinta de esto. Creo que Macri y los que han estado con Macri en las últimas horas, en los últimos días, te dicen, vemos a un Macri muy duro, frío. Conozco gente que estuvo con Macri en las peores horas de todo este tornado, inmutable, jugador de póker, convencido, a lo mejor excesivamente, de que los problemas no son de él, de que los problemas se los crearon, de que hay un problema con el mundo, después vamos a ver en qué consiste el problema con el mundo, y que hay un problema con la oposición. Algo en lo que está instalado siempre emocionalmente Macri, soy una especie de víctima que me toca remar solo, frente a los otros que hacen demagogia. Esto es algo sistemático en Macri. ¿Que lleva a qué? Que lleva, me parece a mí, a un cuestionamiento profundo de la política general que ha seguido el gobierno hasta ahora. Entonces, me parece que hoy tenemos a un Macri más ligado a la ortodoxia que al gradualismo. Que a todos los que le dicen abramos la mesa, discutamos con la política, cuidado con la recesión, les puede contestar, mirá, siempre sospeché que la receta gradualista me iba a llevar a un problema con el mercado. Siempre sospeché que la receta gradualista me iba a llevar a que me iban a negar el financiamiento. ¿Pero es su propia receta o no? Es la receta que no tengo otro remedio de llevar adelante. Es una receta que llevo adelante por limitaciones políticas. Es la receta de la que me convencieron todos. No es la receta con la que nunca me sentí cómodo. Y es la receta que tuve que aplicar, y esto me parece que es clave, porque no tuve la suerte, jamás lo diría así, pero no tuve la suerte de tener una gran crisis que me permita una gran delegación de poder por parte de la sociedad y por parte de la dirigencia. Claro. Fui un odontólogo que tuvo que tratar una muela que no dolía. No tuve esa delegación de poder que vos le das al odontólogo cuando le decís, sáquemela como sea, pero no aguanto más. Claro. ¿Será esta la crisis que me permite ahora a mí, Macri, tomar decisiones que antes no podía tomar? Yo creo que él lo mira más así esto. Y se va a recostar más sobre el enfoque ortodoxo. ¿Qué es cuál? Lopetegui, Sturzenegger, revalidado. Más allá de todas las críticas que se le pueden hacer a Sturzenegger, sale fortalecido. Y un Macri que dice en el centro de la cuestión el déficit fiscal, que es lo que dijo ayer. Ajuste. Y autocrítica, ¿eso en relación a su optimismo? Yo creo que cuando dijo autocrítica respecto a determinadas metas, estaba hablando de algo que no llegó a mencionar, que es la inflación. Yo creo que ahí sí hay un cuestionamiento por parte del gobierno,
que es, nos propusimos una meta muy ambiciosa respecto de cómo bajar la inflación, y la inflación la vamos a tener que bajar mucho más lento. Quiere decir que vamos a un Macri disonante respecto de lo que le aconsejan. Sí. Y un Macri disonante respecto de lo que pueden pensar determinados actores del propio oficialismo. Yo no sé cómo le puede caer esta visión al radicalismo, que tenía un problema con el aumento de tarifas. Claro. Ahora el aumento de tarifas es una anécdota. No sé cómo le puede caer a Carrió, que hizo algo que pasó casi inadvertido, Juan. Levantó 8 diputados de la sesión donde se estaba tratando el tema de las tarifas para no votar en contra del proyecto que para Macri es demagógico. Sí. Entonces, me parece que acá hay dos... Es un oficialismo de dos velocidades. La velocidad Marcos Peña, que dice yo me tengo que armar de una red más amplia, con un Macri menos gandiano, menos globos de colores, menos globos amarillos. Menos zen. Menos zen, más halcón, más mirando al mercado. Hay gente que le escuchó a decir a Macri, al final se produjo lo que yo sospechaba. Te apartabas 1 centímetro y el mercado te bajaba el pulgar, sí. Te bajaba la guillotina. Me quedé sin financiamiento. Bueno, ahora un poco apoyado en el fondo, sí, y apoyado en el sentimiento de pánico que generó esta crisis, voy a hacer el ajuste con más velocidad. Bueno, va a tener que convencer al peronismo de esto. Un peronismo que empieza a ver el 2019 como algo más posible, que no lo veía antes. Va a tener que convencer a los radicales y va a tener que convencer a Carrió. Carlos, ¿por qué si cuando el gobierno estaba más fuerte después de ganar las 2 elecciones y no tuvo la intención de convocar a la oposición a un acuerdo, por qué ahora, porque digamos, Macri puede invitar, ahora, ¿los invitados quieren aceptar ahora? ¿Por qué aceptarían el resto de los partidos políticos sentarse frente a un Macri en teoría debilitado en relación al momento en el que ganó? Te diría... ¿O es todo para el kirchnerismo afuera? Seguramente no. No. Cristina está en otra frecuencia. Sí. Está pensando en las elecciones, probablemente esté pensando en el costo social de todo esto. Se corrió, lo dijimos el otro día, se corrió de la escena. Silencio. Macri no tiene la posibilidad de resucitar una polarización con Cristina, es un problema para Macri. Y está pensando cómo jugar el 2019. Y te doy un dato. Entre las cosas que está pensando Cristina para el 2019 es una candidatura de Felipe Solá. ¿A presidente? A presidente. Esto es lo que se está hablando en la intimidad del entorno de Cristina. Porque Solá es un aglutinador. Tiene 2 condiciones Solá para Cristina. Sí. Primero, enemistad absoluta con Macri y viceversa. Segundo, es de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y tercero, si querés, la llevaría un poco al centro. Nadie dijo esto de Solá, presidente. Te lo estoy diciendo ahora. Por eso. El resto del peronismo, que no es Cristina, creo que está en un dilema difícil de resolver. Todos están con el miedo de, no sé, a ver si me culpan a mí de que esto se va al diablo. Nadie tiene la suficiente autoridad como para decir hay que ir para allá. Porque ¿te acordás que vimos un cuadro el jueves pasado que era la clase política argentina que tenía 25% de imagen positiva promedio, sí, en febrero del 2016 y ahora tiene 0? Si nadie tiene demasiada autoridad para decir romper. Ahora, estoy hablando de quiénes. Estoy hablando de Massa, de Urtubey, de Schiaretti, de ese peronismo. De Bocio, de Randazzo. Esa mesa. Si me separo mucho de Macri, lo obstruyo, le dificulto las cosas, para eso está Cristina, que es mucho más eficiente, y me kirchnerizo. Claro. Si me acerco mucho a Macri, los votos descontentos se los mando a Cristina. Entonces tengo que encontrar el punto medio por el cual yo me capitalizo el descontento electoralmente para producirle a Macri un balotaje en el 2019, pero tampoco tenso tanto la cuerda con Macri que me kirchnerice. Bueno, es una operación complicada. Y como no encuentro que nadie quiera romper, ni Cristina dijo esto no, un dato. Fíjate que se trató el acuerdo con el fondo, se anunció el acuerdo con el fondo, hubo una sesión importantísima sobre las tarifas en la Cámara de Diputados y no se habló del fondo. No. Te doy otro dato, tampoco nadie nombró la palabra corrupción.
Sí, no sé si hubo una negociación con el kirchnerismo, pero me llama la atención que no se habló ni de fondo ni de corrupción, que son las dos palabras vedadas de uno contra el otro. Pero digo, el peronismo está en un dilema y no veo claramente que tenga como estrategia romper, entre otras cosas, por falta de autoridad. Entonces Macri tiene la posibilidad, tiene un margen para generar una interlocución. Ahora, esa interlocución va a tener un tema, tarde o temprano. Mauricio, yo te puedo ayudar a hacer el ajuste desde Córdoba, desde Tucumán, desde Salta, desde San Juan, desde Entre Ríos. Estoy hablando todos gobernadores peronistas. Pero bajados cambios con la intención de instalarnos candidatos que nos quiten las provincias. Es decir, yo te doy gobernabilidad a cambio de capacidad electoral para yo reelegirme. ¿Y Macri les puede decir sí, ok, hacemos ese trato? ¿O tiene que hablar con los radicales que quieren ser candidatos en todas esas provincias y tienen más posibilidades que gente del PRO? Este es un dilema importantísimo para Macri. El peronismo le va a decir, Mauricio, nosotros te ayudamos a llegar al 2019 sano y salvo, inclusive a que tengas una postulación competitiva, pero siempre y cuando no te metas en las provincias a querer desplazarnos. Hasta podemos hablar de fiscalidad, temazo, ¿no? No sé con qué va a volver Duhovne del fondo, pero a ver si trae algo que afecte los intereses de las provincias. Por ejemplo, cantidad de empleo público. Pero lo que no te vamos a permitir, Mauricio, es que nos desbanques de nuestras situaciones provinciales de poder. Y Macri se va a dar vuelta y le va a decir a los radicales, muchachos, resígnense a no competir. ¿Cómo? ¿Para qué estamos en Cambiemos? Si nosotros estamos en Cambiemos y te seguimos a vos para reconstruirnos como partido y quedarnos con 9 provincias el año que viene. Acá hay un Macri tensionado entre la gobernabilidad que puede pactar con el peronismo y la competitividad electoral que pretende que le dé el radicalismo. Bueno, hay que ver cómo arbitra. Pero como siempre que hay escasez, y como siempre que entras en la época de vacas flacas, la política es una opción entre dificultades, como decía Julio Irasusta. El camino se te hace más estrecho. Estos pensamientos que ocupan la cabeza de los políticos que citaste, ¿tienen espacio para pensar en la gente también? El político, el gran político, cuando piensa en la mezquindad del poder, está pensando en la gente también. Porque cree que su receta, y cree que acumular poder y que pelear por el poder, por su programa, por sus ideas, por su visión, redunda en bien de la gente. Digamos, yo no creo que haya una oposición, una contradicción entre pensar en la gente y pensar en el poder. No, si sos buen político tenés que pensar en el poder, porque se supone que sin poder no le haces bien a la gente. Ahora, vos me estás preguntando otra cosa. Vos me estás preguntando, esta clase política tan metida sobre sí misma, tan pensando estrategias de ajedrez, ¿está conectando con lo que pasa con la sociedad? Y si conectara muy bien no tendrían 0% de imagen positiva. Si hubo esta degradación es porque alguna conexión se perdió. ¿Qué quiero decir, Juan? Que cae Macri, pero caen todos. Claro. Y eso es un panorama inquietante, porque es parecido. Al que se vayan todos. A Brasil, no sé si tanto como eso. A Brasil. A Brasil. En Brasil no hay un que se vayan todos, pero no hay ningún candidato que supere 13% en las encuestas. Y te aparece un candidato repudiable como Bolsonaro, que es una especie de caricatura de la antipolítica fascistoide, que ¿por qué se produce? Y porque los partidos están desprestigiados, porque el lavallato diezmó la legitimidad de la dirigencia. Entonces, cuidado con estos fenómenos, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde la dirigencia política argentina debe liderar un ajuste, no hablo de Macri, la dirigencia política debe liderar un ajuste y no está en el mejor momento en relación con la sociedad. Bueno, teniendo en cuenta algunas materias de economía que hemos cursado, te quiero hacer esta pregunta quizá más técnica, pero es un poco de sentido común. Si nos vamos a noviembre, todos nos acordaremos, teníamos más o menos un dólar de 17 y unas tasas LEVAC del 27 y terminamos estos días así. Ahora tenemos un dólar a 25 y tasas a 40 y pareciera que estamos mejor. ¿No es lo mismo? No, lo que tuviste en aquel momento y lo que te señalaban muchos economistas y te lo señalaba el fondo en el informe del artículo 4, es un retraso cambiario importante. Pero que te generaba un déficit de cuenta corriente. Sí.
vos, en vez de dejar que el dólar corra, pensando en que si dejabas correr el dólar te iba a arruinar la inflación de mayo, que era la inflación con lo que pensabas salir del problema de las tarifas, etcétera, y empezar a prometer la tierra prometida, Sí. la panacea del año que viene, te jugaste a defender ese dólar atrasado. Sí. Y gastaste 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares en defender un dólar que no tendrías que haber defendido. Como no te creyeron y tuviste que seguir poniendo plata, tuviste que subir la tasa al 40%. Y generaste un problemón. Porque finalmente no defendiste el dólar, está en 25, y esa no defensa terminó redundando en una tasa del 40. Bueno, te generaste un daño importante. ¿Tenías posibilidad de hacer otra cosa? Están los que te dicen, mira, no. Porque ya la política del gobierno en materia cambiaria, en materia de tasa de interés, etcétera, estaba perforada. Y estaba perforada ¿por qué? Porque operaron mal con el cambio de metas a partir de diciembre. No es que el cambio de metas estuvo mal. Pero la relación tipo de cambio, tasa de interés, es incluso peor que la del año pasado. ¿Dónde está el alivio de que pasó el tornado? No hay ningún alivio. No hay ningún alivio. Lo que tuviste es una serenidad cambiaria ahora y no te están corriendo más. Ahora, con la inflación que viene, quiero ver cuál es el tipo de cambio. O lo vas a volver a plantar en 25 para que vuelva a haber retraso cambiario. No es fácil. Por eso mucha gente le viene reprochando el atraso cambiario desde un año antes de todo esto y están mirando el problema de la balanza comercial, la falta de competitividad de nuestras exportaciones y el problema de déficit de cuenta corriente que llegó a 5 puntos. ¿Sabés cuál es el único país, si mirás los países principales hoy del mundo, que tiene un déficit de cuenta corriente similar al argentino que supera 5 puntos? Turquía. Y mirá cuáles fueron los dos países emergentes más golpeados por el mercado en esta corrida que empezó el 25 de abril. Turquía y la Argentina. ¿Tendrá algo que ver el déficit de cuenta corriente, el atraso cambiario, la falta de dólares con el castigo del mercado? Hay un dictador allá. Bueno, no. Aparte. Para otro día. Aparte. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Muy bien. Último corte, ya volvemos. Retomamos con Carlos Pañi un tema que nos quedó pendiente, el de la licitación de rutas, Carlos. Bueno, hoy hubo una noticia que es que se conocieron las adjudicaciones de los principales corredores viales, la primera de propiedad participada. ¿Qué es lo que me interesa destacar de esto, Juan? Más allá de los resultados, me parece muy interesante lo que ha pasado en materia de obra pública, porque es la contracara de lo que te contaba Hugo Alconada de Odebrecht, que es la cartelización. Sí. Por primera vez en muchísimos años hay un sistema competitivo que le llevó al gobierno. Acá al frente de esto está Gustavo Lopetegui, me parece muy meritorio. Después vamos a ver que Lopetegui está en otra historia similar. Mucho tiempo de estudiar esto, preparar los concursos, remover reglamentaciones. La reglamentación de cómo se hace un puente en la Argentina, ¿sabes cuántos años tenía? ¿Cuánto? 50. Había solo 2 empresas que podían ofrecerte los planchones para hacer los puentes. La iluminación, 30 años de antigüedad. Una sola empresa podía ser la proveedora. Yo creo que son empresas que deben haber dedicado la vida a conservar esa cláusula que les daba el monopolio de esa actividad. Tenés participación competitiva de empresas portuguesas, españolas, chinas, por supuesto argentinas, asesoramiento de americanos, australianos y mexicanos en cómo diseñar el negocio, un sistema original porque destierra la idea de mayores costos, 300 millones de dólares de caución por si tenés que multar por retrasos o baja de calidad. Digamos, me parece que estamos ante un experimento muy interesante, que me interesa destacarlo. ¿Por qué? Porque es similar a lo que pasó en el PAMI. El PAMI tenía prohibido hacer licitaciones. ¿Escuchaste? El PAMI es el consumidor del 40% de los medicamentos que hay en la Argentina. Tenía prohibido hacer licitaciones. No trataba con los laboratorios, trataba con una cámara o con un intermediario que reunía a todos los laboratorios y les llevaban directamente la factura de lo que tenía que pagar. Digamos, esta es una Argentina que la pagamos entre todos, esta falta de competencia y de competitividad.
Entonces me parece que en medio de la malaria, en medio del bajón de la crisis, esta es una noticia muy interesante a la que hay que prestarle atención con independencia de los resultados, que tiene que ver con un método. Un método donde en un terreno como el de la obra pública, que ha sido una tierra de corrupción, entre otras cosas por la cartelización de las coimas, Sí. este oficialismo propone ahora un sistema que, por los resultados que vemos hoy, puede ser más competitivo, puede ser más abierto, puede ser más ligado al mercado. Entonces me parecía que esto había que subrayarlo. Bien, ¿y esto cuándo se va a ver en marcha? En el 2018 empiezan las obras hasta el 2026. Y ahí lo que estaba en duda era el aporte del dinero del Estado. Estas son las famosas PPP. Bueno, esto el Estado lo empieza a pagar muchísimo más tarde. Más Es decir, tarde. otra originalidad de esto es que no te obliga, siendo Estado, a limitarte a la obra pública que te permite el presupuesto de año a año. Es como un sistema de financiamiento distinto que lo vas a pagar mucho más tarde. Sí. Después hay cuestionamientos respecto del costo o no de este tipo de financiamiento. Y puede haber un signo de interrogación, habrá que ver sobre el impacto que han tenido los movimientos financieros de estos últimos tiempos, del 25 de abril hasta ahora, en las propuestas de financiación de estos grupos. Los que están al frente de la operación te dicen no, ya los esquemas de financiamiento estaban cerrados y no va a haber modificaciones por efectos de la crisis. ¿Qué te iba a decir? ¿Porque la obra pública no va a parar? ¿Esto no lo tocan? Por lo que estamos viendo en cuanto a la capacidad de financiamiento, daría la impresión de que no, de que pueden ajustar por otro tipo, tal vez por la presentación, postergar en alguna medida el lanzamiento de los proyectos, pero no veo que se afecte inmediatamente por la capacidad financiera de los aportantes del dinero que presentan estos grupos o estos consorcios en la oferta de los corredores que hicieron hoy. ¿En cuánto se abarató esta licitación en términos de competencia? No, lo que hay que mirar es los que ganaron respecto de los que no ganaron. Y hay diferencias muy importantes, ¿eh? Entre los que quedaron afuera y los que quedaron adentro, hay diferencias que a veces son el doble. Bien. Es muy interesante estudiar eso también. Bien. ¿Y Consorcios que propusieron 20 contra consorcios que propusieron 10. ¿A igual calidad? Eso habrá que ver cuando se examinen, cuando el Estado examine, daría la impresión de que habría que pensar que sí. Bien. Esta es una buena para vos, claramente. Para mí esta es una buena, sí. Sí, en un país que tiene una tradición de más de 70 años de falta de patria contratista y falta de competitividad, me parece que esto hay que saludarlo. Muy bien, buenísimo. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Juan.